Holster 911, what's the address emergency? I'm in the parking lot by Planet Fitness in Kingston. I was looking for my husband and I found him in his car. And I don't know if he's breathing. Are you able to get the door open? I'm in it. The door's unlocked. He's laying back. And I think he's moving on. I don't know if he's... Ma'am? I'm so sorry. Ma'am, are you able to check to see if his chest is going up and down? I don't think it is. Not breathing. I don't think it is. Ma'am, are you able to get him out of the car onto his back? No. He's laying flat on his back. Are you able to get him on the ground? We want to try doing CPR, okay? Ma'am, they're already dispatched, okay? Ma'am, I need you to calm down. I need you to calm down. El audio que acabamos de escuchar es la grabación de la llamada que hizo Linda Coleman al 911 el 29 de noviembre de 2011, luego de encontrar el cuerpo sin vida de su esposo dentro de su vehículo. Lo que al comienzo parecía ser un deceso por causas naturales, tomó un giro inesperado propio de una serie de televisión. Sin embargo, la historia ocurrió en la vida real. Y al igual que en cualquier drama de ficción, está repleta de triángulos amorosos, separaciones y presuntas conspiraciones con un desenlace fatal. Te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de este video para desentrañar juntos este impactante caso. El caso de Thomas Coleman. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Thomas Edward Coleman, mejor conocido simplemente como Tom, nació el 22 de marzo de 1967 en el condado de Queens, estado de Nueva York, Estados Unidos. Junto con sus padres, Thomas y Mary Coleman, y sus hermanos Kenneth, Robert y Wendy, Tom vivió en Nueva York toda su vida. Aunque la información sobre su juventud es bastante limitada, se sabe que fue estudiante en la escuela secundaria West Babylon. Sus estudios superiores los comenzó en la Universidad del Estado de Nueva York, en Stony Brook, también conocida por sus siglas en inglés como SUNY. Algunos años después ingresó en la Universidad Beeman, ubicada en Amherst, donde obtuvo su licenciatura y doctorado como fisioterapeuta. Durante más de 20 años, Tom ejerció su profesión, hasta que en 2011 fue contratado como director de gestión de utilización en Optum Health, un proveedor de servicios de salud fundado en abril de ese año en Estados Unidos. Durante ese tiempo también trabajó como fisioterapeuta a domicilio. En 1994 se casó con una mujer llamada Michelle Weber, con quien tuvo 2 hijos, Bradley Coleman, nacido el 8 de julio de 1994, y Gillian Coleman, cuya fecha de nacimiento es desconocida. El matrimonio no duró mucho, ya que en 1999 se divorciaron, pero la pareja logró mantener una relación de amistad y compartían la crianza de los niños. Eventualmente, Michelle se volvió a casar y se mudó al estado de Colorado con su nueva familia y los 2 hijos que tuvo con su exesposo. No obstante, la distancia no fue un impedimento para que Tom siempre estuviera presente en la vida de sus hijos, aunque vivieran a 5 horas de distancia en avión.
Tom también siguió adelante con su vida, y poco después de la separación, conoció a Linda Allen, quien trabajaba como asistente administrativa en un hospital. Al igual que él, ella venía de un divorcio y criaba como madre soltera a una hija llamada Brooke Hines. Rápidamente la simpatía mutua que sintieron al conocerse se transformó en algo más profundo. No pasó mucho tiempo antes de que la pareja decidiera casarse. Tuvieron una ceremonia pequeña en un casino ambientado en Las Vegas, en la que estuvieron presentes sus padres y sus respectivos hijos. Los Coleman se mudaron a Saugerties, un pequeño pueblo del condado de Ulster, en el estado de Nueva York, y ahí le dieron la bienvenida al nuevo miembro de su familia, Ryan. Aunque el nuevo bebé fue el único hijo que tuvo con Linda, Tom se aseguró de que toda su familia fuera unida, algo a lo que le dedicó mucho esfuerzo. En entrevistas posteriores, Gillian, la hija menor de Tom y su primera esposa, explicó que no estaban divididos en grupos. Por el contrario, los 6 se volvieron muy cercanos. Afirmó que eran una gran familia en vez de varias separadas, y que todo había sido por el amor que Tom sentía por todos sus hijos por igual. La prioridad de Tom por encima de todo fueron siempre sus hijos. Su vida giraba en torno a ellos, a pasar tiempo de calidad y a estar presente lo más que pudiera durante su crianza. El nivel de compromiso era tal que no le dejaba mucho tiempo en su día a día para dedicarse a sus pasatiempos, como su afición por el fútbol americano, específicamente por el equipo Gigantes de Nueva York. A pesar de sus limitaciones horarias, su pasión por ese deporte era tal que se ofreció para ser entrenador de una liga pequeña organizada por la Asociación Atlética de Saugerties. La gran devoción que Tom sentía por su familia complicó que estableciera vínculos cercanos con sus conocidos. Esto fue hasta que, en 2010, el fisioterapeuta conoció a un odontólogo de origen caribeño llamado Gilberto Núñez, cuyos hijos asistían al mismo colegio que los suyos. Gilberto, a quien sus allegados llamaban Gil, nació en República Dominicana. Aunque no hay registros de la fecha exacta, por su edad se estima que, al igual que Tom, nació en el año 1967. Del pasado de Gil no es mucho lo que se conoce, y la poca información disponible es bastante simple. Se casó con una mujer llamada Janice Pichardo, y aunque podemos decir con seguridad que era padre, no se sabe con exactitud cuántos hijos tuvieron juntos. Se dedicó a la odontología durante más de una década, e incluso llegó a tener su propio consultorio en Kingston, Nueva York. De acuerdo a las declaraciones de Mary Ellen McManus, quien fue su higienista dental durante 13 años, Gil era el mejor dentista para el que había trabajado. Era un hombre amable, de carácter dulce y controlado, con una gran vocación para ayudar a la comunidad. Le daba un trato especial a sus pacientes de edad avanzada, a quienes buscaba en las puertas de sus casas para llevarlos hasta el consultorio. Luego de haberlos atendido, los regresaba a su hogar. Era bombero voluntario en su ciudad y también prestaba servicios odontológicos gratuitos en refugios para mujeres y para el Club de Chicos y Chicas de América, una organización cuya misión es ofrecer oportunidades a todos los jóvenes por igual, independientemente de la situación en la que se encuentren. Como ya mencionamos, Tom y Gil se conocieron en el colegio al que sus hijos asistían. Los chicos eran amigos cercanos e incluso iban a clases de karate juntos, por lo que ambos padres empezaron a verse con más y más frecuencia. Mientras compartían, Tom y Gil terminaron descubriendo que tenían muchas cosas en común, entre ellas su pasión por el fútbol americano. Resultó que Gil también era un gran admirador de los Gigantes de Nueva York. Este interés jugó un papel muy importante a la hora de consolidar su relación. Por extensión, Linda también entabló amistad con Gil.
Poco después de haberse conocido, la pareja de amigos se transformó en un trío de amigos. El vínculo comenzó a ir más allá de los encuentros casuales en las reuniones de padres en el colegio y las actividades extracurriculares de los chicos. Poco a poco los amigos se hicieron muy cercanos y Linda también empezó a pasar mucho tiempo con Gil. Sin que Tom lo sospechara, la llegada del carismático y amable odontólogo a sus vidas estaba por transformar su mundo y desencadenaría una serie de acontecimientos que terminarían de la peor manera. Pese a que no se conoce la fecha exacta, de acuerdo con declaraciones posteriores del dentista, la amistad entre él y Linda se fue transformando en algo más, y alrededor de diciembre de ese mismo año, empezaron a tener encuentros íntimos. Al parecer, su relación iba mucho más allá del sexo, y rápidamente desarrollaron sentimientos más intensos el uno por el otro. De hecho, se consideraban a sí mismos como una pareja formal de novios. Gil y Linda intercambiaban mensajes de texto y correos electrónicos en cualquier momento, todos los días. Incluso establecieron una fecha en la cual celebrar su aniversario. Y todos los meses ese día se juntaban para hacer algo especial. Se pusieron apodos cariñosos como Diablilla y Panecillo, y se enviaban cartas de amor con frecuencia, aun cuando vivían en la misma ciudad. La situación se complicó luego de que, en julio de 2011, Tom y Linda recibieran mensajes de texto de un número desconocido. El contenido de ambos mensajes era casi el mismo. La persona que los escribió les revelaba a cada uno que su pareja les estaba siendo infiel. Linda con Gil y Tom con una mujer llamada Samantha. En el caso de Tom, los mensajes que acusaban a su esposa llegaron acompañados de imágenes que no dejaban lugar para el beneficio de la duda, mientras que las alegaciones de que él también estaba teniendo una aventura eran absolutamente falsas. Finalmente, el fisioterapeuta decidió confrontar a Linda, quien admitió todo. Durante varios días, Tom no le dirigió la palabra a ninguno de los dos. Según declaró Gil más adelante, él siempre había tenido la intención de confesarle a su amigo lo que estaba sucediendo. Pero Tom se enteró de boca de alguien más de su aventura, y él esperaba una reacción completamente diferente a la que recibió. Cuando finalmente se vieron en persona, Gil se puso de rodillas, pidiéndole perdón una y otra vez. Sorpresivamente, Tom le pidió que se levantara, y una vez que estuvo en sus pies, le dio un gran abrazo. Lo más extraño de este singular triángulo amoroso no fue tanto el hecho de que Tom perdonara a los dos con tanta facilidad, ni tampoco que la amistad entre ambos hombres pareció fortalecerse incluso más, sino que Gil y Linda continuaron con su relación meses después. Y no solo eso, sino que Tom estaba al tanto y parecía no tener ningún problema al respecto. Los dos amigos incluso hacían bromas sobre el tema, refiriéndose a Linda como la novia de Gil. Algunos días, Tom incluso llegó a preguntarle si había visto a Linda o si estaba con ella en ese momento. Y el odontólogo le respondía honestamente. Ambos le expresaban al otro que la amaban, y todo aparentaba estar bien entre los tres. Según un artículo de The New Yorker, Gil le consiguió a su amigo citas con distintas mujeres en varias ocasiones, aunque no pudimos encontrar ningún registro adicional sobre este dato. Con las cartas sobre la mesa, todos siguieron su vida con aparente normalidad, y los Coleman continuaron siendo a los ojos de todos la típica familia estadounidense de los suburbios, mientras que tras esa fachada tenía lugar una intrigante historia de engaños e infidelidades.
pero pronto descubrirían que los secretos, sobre todo los más sucios, siempre traen consecuencias, y los suyos estaban por pasarles la factura. Como buen aficionado al fútbol americano, Tom pasaba todos los días de Acción de Gracias en casa, con su familia, viendo los partidos especiales de esta fecha de la Liga Nacional de Fútbol Americano, también conocida por sus siglas en inglés como NFL. El jueves 24 de noviembre de 2011 no fue la excepción a la regla. El martes 29 fue el día en que Tom volvió a la rutina luego de casi una semana de festividades. Temprano por la mañana salió de su casa en dirección a Planet Fitness, el gimnasio donde se ejercitaba en Kingston, y desde ahí se iría directo al trabajo. Algunas horas más tarde, Linda recibió una llamada de Optum Health, la empresa de servicios de salud donde su esposo se desempeñaba como director. La persona que se puso en contacto le consultó si sabía dónde estaba Tom, ya que nunca se presentó en la oficina y no contestaba su teléfono. Preocupada, Linda decidió salir en su auto a buscarlo. Este no era un comportamiento normal en su esposo y tenía un mal presentimiento, ya que sabía que Tom había planeado ir a hacer ejercicio antes de ir a trabajar. De inmediato se dirigió a la ubicación del gimnasio. En la parte más alejada del vacío estacionamiento, Linda divisó el sedán de su esposo y pudo ver detrás del vidrio del parabrisas a Tom, quien aparentaba estar dormido. Por unos momentos la mujer sintió un alivio inmenso. Estaba segura de que el fisioterapeuta simplemente se había quedado dormido al salir del gimnasio y pensaba que al despertarlo se iban a reír de su descuido. Esta tranquilidad fue fugaz, ya que al abrir la puerta del asiento de conductor del auto, Linda se dio cuenta de que había pasado lo inesperado. Tom, de 44 años, había dejado de respirar. El asiento en el que estaba sentado se encontraba casi completamente reclinado y la cremallera de su pantalón estaba abierta. Según la mujer, al tocarlo se dio cuenta de que su piel estaba helada y sus uñas completamente azules. Tras una llamada a la línea de emergencia estadounidense, el 911, las autoridades acudieron casi al instante al sitio. Se desconoce si fue Linda quien le informó lo sucedido a Hill, pero poco después de que la policía llegara al estacionamiento, el odontólogo y amigo de la familia apareció en la escena manejando su camioneta todoterreno de color blanco. It's emotional for you. Of course, very emotional. Because Tom was my best friend, truly. Hill se mostró completamente devastado. Se acercó gritando al auto de Tom y entre sollozos desconsolados preguntó una y otra vez qué era lo que le había sucedido a su mejor amigo, confundido sobre por qué nadie le estaba haciendo RCP. Una vez que se le informó que había fallecido, Hill cayó de rodillas al piso. Tom pesaba cerca de 100 kilos y sufría de una variedad de condiciones médicas como hipertensión, depresión, ansiedad, migrañas e insomnio. Además, su corazón e hígado estaban agrandados y padecía de apnea del sueño, un trastorno común en personas con obesidad que afecta principalmente a los hombres y causa que la respiración se detenga repentinamente. Los antecedentes médicos y la condición física del fallecido llevaron a los investigadores a pensar que la causa de su deceso había sido natural, muy probablemente un infarto. Sin embargo, el cuerpo fue enviado al departamento forense para que se le realizara una autopsia. Pero el médico encargado no pudo encontrar ninguna señal de que Tom hubiera sufrido un paro cardíaco. Por este motivo, decidieron llevar a cabo análisis de toxicología a las muestras recolectadas durante el proceso. Entretanto, Tom fue sepultado en el cementerio Santa María de las Nieves, ubicado en Saugerties, en el condado de Ulster.
Pese a la presunción inicial de una complicación médica inesperada, las autoridades iniciaron una investigación. Desde el comienzo, los detectives consideraron que era un caso extraño, incluso cuando todavía no tenían suficiente información para llegar a alguna conclusión. La ubicación del auto en el estacionamiento y el posicionamiento del cuerpo de Tom en un asiento que había sido puesto casi completamente en horizontal les pareció inusual. Entre otras interrogantes, se preguntaban por qué Tom estacionó su carro tan lejos de la entrada del gimnasio, si el estacionamiento estaba completamente vacío. De igual modo, se proponían descubrir por qué estaba tan inclinado el asiento del conductor y el motivo por el cual el terapeuta tenía abierto el pantalón. Con la esperanza de resolver estas incógnitas, los investigadores consiguieron acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad del aparcamiento y los locales cercanos. A las 4:30 de la mañana, las cámaras captaron al vehículo de Tom ingresando al sitio, y 10 minutos después, llegó una camioneta todoterreno de color blanco que se estacionó justo a su lado. We started thinking of the circle of people close to Tom Coleman, and the only person with a white SUV was Gilberto Núñez. En ese momento, los detectives cayeron en cuenta que Hill, el supuesto mejor amigo de la víctima, había llegado a la escena, como mencionamos anteriormente, en una camioneta de características similares. Aunque la calidad de la imagen era baja, les dio la impresión de que ambos vehículos eran de la misma marca y modelo. 3 días después del fallecimiento de Tom, aún a la espera de los resultados del examen toxicológico, la policía convocó a Hill a la comisaría para realizarle algunas preguntas. El dentista no presentó ningún tipo de resistencia a colaborar con las autoridades en la investigación. Al contrario, reveló mucha más información de la que los detectives esperaban. A partir del primer interrogatorio, el enfoque del caso cambió por completo. Fue en este encuentro inicial que se conoció, gracias a las palabras del propio Hill, que él y Linda habían tenido una relación extramatrimonial desde diciembre de 2010, 11 meses atrás. A la policía le pareció inusual que Hill hubiera dado esta información sin que se le preguntara por ella, y respondió sin ningún problema todas las dudas de los detectives, por lo que pudieron construir una cronología desde los comienzos de los encuentros clandestinos hasta aquel momento. La revelación de la peculiar relación que compartían Tom, Hill y Linda abrió una nueva puerta para los investigadores, quienes ahora empezaron a evaluar la posibilidad de que el hombre hubiera sido el autor de la muerte de su amigo. Para ese momento, Hill se había separado de su esposa, Janice, por lo que estaban en el proceso de finalizar su divorcio. Los detectives pensaron que esta situación podría haber sido una motivación para llevar a cabo ese tipo de crimen. Cabe resaltar que durante el interrogatorio, Hill, quien también era el odontólogo de Tom, compartió el historial médico de su amigo con la intención de asistir aún más a los investigadores en el proceso. Aunque su declaración permitió confirmar las condiciones médicas del fallecido, que habían sido identificadas en el informe preliminar de su autopsia, también sembraron aún más dudas en los detectives, ya que en ningún momento pidieron esa información. Les pareció increíblemente extraño que Hill lo hubiera comentado voluntariamente, sobre todo porque aclaró que quizás tener ese conocimiento los podría ayudar a determinar la causa de defunción. Pasaron 2 semanas hasta que estuvieron listos los resultados del análisis toxicológico, y los datos registrados en el informe lograron que la mira de los investigadores se enfocara aún más en el dentista de origen dominicano. En el cuerpo de Tom encontraron restos de una droga llamada midazolam, utilizada comúnmente para aliviar los síntomas de ansiedad,
o como parte de la anestesia antes de procedimientos médicos invasivos como cirugías. El midazolam tiene una serie de efectos secundarios que pueden resultar peligrosos en personas con obesidad, tensión alta o apnea del sueño, ya que reduce y ralentiza la respiración. Ya que Tom sufría de todas estas condiciones, resultó sencillo para los investigadores y médicos forenses relacionar su deceso con esta droga. Dado que ya no había ningún indicio de alguna otra causa, determinaron que su fallecimiento había sido por intoxicación aguda de midazolam. No obstante, las autoridades aún se encontraban muy lejos de resolver el misterio. El midazolam no es fácil de conseguir de manera legal para el común de la gente. Las únicas personas habilitadas para comprarla son los médicos que las necesiten para su campo de trabajo, como, por ejemplo, los dentistas. Ante esta nueva y reveladora evidencia, citaron a Hill a otra entrevista, en esta ocasión en calidad de posible sospechoso. Hill aseguró que él jamás había empleado esa sustancia en su trabajo, aunque no es extraño que los cirujanos orales y maxilofaciales la utilicen si es necesario sedar al paciente durante las intervenciones quirúrgicas. Debido a que no hubo una confesión, los detectives tuvieron que comenzar un proceso de descarte de sospechosos, personas cercanas a Tom que pudieran tener acceso al midazolam. Fue así como Linda entró en la ecuación. No obstante, fue descartada rápidamente luego de revisar los registros de medicamentos en el hospital en el que la viuda trabajaba. No encontraron ningún faltante de esta droga. Los detectives decidieron no seguir indagando al respecto. De hecho, jamás se realizó una pesquisa en el domicilio de los Coleman. En la revisión de los dispositivos electrónicos, encontraron en la bandeja de entrada del correo de Tom un mensaje de una página de citas. No obstante, lo etiquetaron como correo no deseado y lo ignoraron. Incluso cancelaron un análisis de ADN de unos fluidos presentes en la ropa interior del fallecido. En cambio, concentraron todos sus esfuerzos y recursos en investigar a Hill. La nueva hipótesis que idearon fue la siguiente. Tom y Hill se encontraron en el estacionamiento del gimnasio, algo que consideraban casi seguro debido a la camioneta blanca que apareció en las grabaciones de seguridad. Hill le entregó a su amigo un café, el cual había alterado con midazolam, y mientras la droga le hacía efecto, charlaron durante varios minutos. Una vez que Tom estuvo inconsciente, el dentista reclinó su asiento y desabotonó sus pantalones para que pareciera como si hubiera fallecido durante o luego de un encuentro sexual. Ahora, ¿cómo falleció Tom si la droga únicamente tiene un efecto sedativo? Como mencionamos antes, para personas con problemas de sobrepeso, hipertensión y apnea del sueño, el midazolam puede tener resultados mortales si se utiliza de la manera incorrecta, por lo que los investigadores se apoyaban en la posibilidad de que Hill hubiera estado contando con que el medicamento hiciera todo el trabajo por él. No obstante, un informe realizado por uno de los médicos forenses que participaron en la autopsia indicó que era muy probable que Tom hubiera sido sofocado luego de perder la conciencia. Para las autoridades, todas las pruebas representaban un mal panorama para Hill, quien en febrero del 2012 fue citado nuevamente a un interrogatorio. En esta ocasión, el odontólogo, quien ya era considerado el principal sospechoso de la investigación, dio su coartada, asegurando que se encontraba en su departamento en Kingston cuando Tom falleció. El interrogatorio duró cerca de 7 horas, y ni una sola vez durante este tiempo, Hill cambió su declaración, aunque sí se negó a que se le hiciera una prueba con un polígrafo, es decir, un detector de mentiras. Su historia se mantuvo firme hasta que se le informó que las autoridades
estaban registrando tanto su domicilio como su oficina mientras él estaba con los detectives. Su drástico cambio se debió a 2 equipos médicos de emergencia que la policía encontró en su consultorio, los cuales contenían pequeños frascos de midazolam. Con un breve análisis de la computadora del trabajo de Hill, descubrieron no solo que había comprado la droga, sino que recibía envíos regulares de la misma. Los contenedores de midazolam estaban sellados y en sus superficies no pudieron identificar sus huellas dactilares. Lo mismo pasó cuando examinaron el auto de la víctima. Aunque las autoridades estaban convencidas de que la evidencia recolectada era suficiente para incriminar a Hill, todavía no habían logrado encontrar la manera de comprobar su relación directa con el deceso de Tom. Todavía necesitaban encontrar un motivo real por el cual hubiera cometido el crimen. Fue en ese momento cuando Linda les entregó un correo electrónico que había recibido algunos meses antes de la defunción de su esposo. El remitente era, presuntamente, la madre de Hill, aunque la mujer tenía la presunción de que no era cierto. En el escrito, la supuesta madre del sospechoso le pedía a la viuda que por favor dejara a su esposo y saliera únicamente con su hijo. Expresó que haría a Hill el hombre más feliz de la tierra si le permitiera pasar toda su vida con ella. Para los investigadores, resultó evidente que el correo había sido escrito por el mismo Hill, haciéndose pasar por su progenitora. Al ser confrontado sobre esto, el dentista asumió fácilmente la responsabilidad, confesando ser el verdadero autor del mensaje. Sin embargo, negó haberlo hecho con la intención de manipular a Linda, y tampoco consideró que haya sido un comportamiento obsesivo. Afirmó que en ese momento simplemente tenía el deseo de que las 2 mujeres más importantes de su vida se llevaran bien, por lo que envió el correo electrónico con el objetivo de fomentar su relación. Pero esto no fue lo más irrazonable y absurdo que Hill hizo. Le aseguró a Linda que era un agente de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, también conocida por sus siglas en inglés como CIA. Algunos medios de comunicación exponen que en el momento en que la viuda y su difunto esposo recibieron los mensajes de texto, gracias a los cuales Tom se enteró de la infidelidad de su pareja, Linda le pidió a su amante que verificara en su agencia la veracidad de estas comunicaciones, así como también la identidad del remitente. En respuesta a esto, Hill le entregó una carta que presuntamente le había enviado un funcionario de la CIA, mediante la cual le confirmaba que Tom realmente le estaba siendo infiel. Lo más extraño, sin embargo, fue que al final del mensaje, el hombre le aconsejó a Linda que perdonara a su esposo y no lo dejara. La declaración de Linda impulsó la realización de un nuevo análisis a la computadora de Hill, gracias al cual se descubrió una identificación falsa de dicha agencia estadounidense. En respuesta a esto, Hill simplemente dijo que era un juego entre él y su amante, que nunca fue nada serio o con una intención ilícita. En este punto, los investigadores manejaban la hipótesis de que el hombre había desarrollado un plan más complicado de lo que ellos imaginaban. Incluso evaluaron la posibilidad de que hubiera contratado a algún conocido que se hiciera pasar por un miembro de la CIA. Aunque consideraban que contaban con mucha evidencia en su contra, ninguna era lo suficientemente sólida para poder aplicarle cargos por el crimen de Tom. Debido a esto, decidieron investigar con mayor profundidad las pruebas que habían logrado recolectar durante todo ese tiempo. Mientras esto pasaba, Hill estuvo en libertad y siguió ejerciendo su profesión. La mayor parte de los esfuerzos y recursos de la policía fue invertida en lo que consideraban como su pista más fuerte,
las grabaciones de la cámara de seguridad del estacionamiento de Planet Fitness y sus alrededores. Para que estos nuevos análisis fueran fructíferos, contrataron los servicios de Grant Fredericks, un renombrado experto que dedicó décadas de su carrera profesional al análisis forense de videos, especialmente grabaciones de cámaras de seguridad. Una de sus mayores fortalezas es el estudio de los patrones de luz emitida por los faros de los automóviles. No obstante la baja calidad de las imágenes que lograron recuperar, pusieron en prueba la experticia de Grant, a quien le pareció imposible determinar si realmente había una coincidencia entre la camioneta de Hill y la que fue captada por las cámaras. Debido a su amplio conocimiento en el análisis de patrones de dispersión de faros, el especialista pudo notar incluso con la mala resolución de los videos la manera en que la luz de los faros de la camioneta iluminaba el piso, la cual le parecía clave para la investigación, debido al carácter inusual de la misma. Para poder determinar si el auto de las grabaciones era el auto de Hill, Grant realizó una serie de pruebas con la camioneta real del sospechoso. La policía capturó en video dichas evaluaciones, y el resultado al que llegaron no parecía ser nada bueno para el odontólogo. El patrón de las luces no presentó coincidencias con otras camionetas que se utilizaron de comparación, por lo que Grant determinó que la todoterreno color blanco de las grabaciones de seguridad le pertenecía sin lugar a dudas a Hill. Sin embargo, esta abrumadora evidencia no era por sí misma suficiente para acusar al sospechoso del asesinato de Tom, por lo que una vez más quedó en libertad, y su vida continuó con relativa paz. Por otra parte, la realidad de los Coleman estaba lejos de volver a la normalidad, ya que 2 semanas después del primer aniversario de la defunción de Tom, la familia tuvo que atravesar por otra tragedia. Como era de esperarse, la pérdida del amoroso padre los afectó a todos significativamente, pero quien pareció luchar más con el duelo fue Bradley, quien tenía 18 años y era el mayor de los 4 hermanos. Él y su hermana Gillian se habían ido a vivir a Colorado con su madre, Michelle, después de sepultar a su padre. La exesposa de Tom aseguró en una entrevista que su hijo más grande no parecía mejorar con su compañía, e incluso se le prescribió una medicación para ayudarle con el insomnio que había tenido desde noviembre de 2011. Fue precisamente con este fármaco que en febrero del 2013, Bradley se causó una sobredosis con la intención de quitarse la vida. Las primeras palabras que le dirigió a su madre luego de despertar en una cama de hospital fueron que solamente quería irse a dormir y despertar con su padre. 3 meses después, en mayo del 2013, Bradley volvió a intentar acabar con su vida. Lastimosamente, en esta ocasión lo logró. En completo contraste con esta tragedia, Hill parecía estar disfrutando de su libertad. Incluso encontró el amor de nuevo, esta vez con una mujer llamada Yameli, cuyo apellido es desconocido. Con ella contrajo matrimonio en el 2014, 3 años después del deceso de Tom y 1 año después de la partida de Bradley. En una entrevista, Yameli aseguró que aunque siempre supo que su esposo era inocente, el hecho de que fuera considerado el sospechoso principal de una investigación por asesinato siempre pesó sobre su relación. No obstante, la mujer se mantuvo a su lado, incluso cuando la vida de su esposo empezó a irse en picada tras apenas 1 año de matrimonio. Durante 4 años, los investigadores trabajaron incansablemente, convencidos no solo de que el fallecimiento de Tom no había sido natural o accidental, sino de que Hill era el culpable. Redoblaron sus esfuerzos para encontrar motivos suficientes para poder hacer una acusación formal en su contra. Su oportunidad para hacerlo eventualmente llegó, aunque no en la forma que ellos esperaban.
En sus registros fiscales se encontraron pruebas de que algo podía ser un reclamo falso de un seguro de salud por una suma total de $8,400, así como también falsificación de registros comerciales, ambas cosas consideradas como fraudes. Adicional a esto, localizaron documentación que podía demostrar que el dentista había mentido en la planilla que presentó al solicitar un permiso para el porte personal de armas de fuego, así como también un archivo que indicaba que se había ausentado sin autorización del ejército americano a comienzos de los años 90. Toda esta evidencia, sumada a la que habían recolectado respecto a la defunción de Tom durante años anteriores, les dio suficientes razones a las autoridades para que, en julio del 2015, finalmente pudieran poner bajo arresto a Gilberto Núñez e imputarle los cargos de perjurio, falsificación de registros comerciales, hurto mayor, fraude de seguros y el asesinato de Thomas Coleman. Hill fue trasladado a la cárcel del condado de Ulster, I'm innocent. I haven't done anything wrong. ya que el acusado se declaró no culpable de los cargos. Poco después de su arresto se llevó a cabo una audiencia preliminar en el tribunal del condado. Para su defensa, Hill contrató a dos de los mejores abogados litigantes de la ciudad de Nueva York, Gerald Sargel y Evan Lipton, asociados del bufete Winston & Strawn. En representación del Estado, se presentó la fiscal de la oficina del fiscal del distrito del condado de Orange, Mary Ellen Albanese, y a la cabeza del proceso estuvo el juez Donald Williams. Durante esta audiencia, la fiscalía presentó su caso contra el acusado, mientras que Gerald ofreció al juez pagar la suma de $1 millón para que su cliente fuera puesto en libertad condicional, proponiendo que se le pusiera una tobillera con GPS para restringir y controlar todos sus movimientos. El abogado explicó que esta petición era únicamente porque la salud mental de Hill había presentado un deterioro considerable después del momento de su arresto, y que esto podía evidenciarse en las amenazas que había hecho de quitarse su propia vida. El juez Donald Williams desestimó temporalmente esta petición, asegurando que iban a retomarla luego de que fuera informado del verdadero valor neto del dentista. Un mes después, el juez le concedió a Hill la libertad condicional bajo fianza, la cual fue de $1 millón, la cifra ofrecida por la defensa tiempo antes. El juicio comenzó en mayo de 2016, 4 años y medio después del fallecimiento repentino de Tom. Aunque no encontramos la cronología exacta de cada audiencia y lo que se discutió y reveló en las mismas, sí tenemos el registro de todas las declaraciones y evidencias presentadas durante el proceso judicial. Empecemos con Linda, quien describió con lujo de detalle su relación con el imputado desde que comenzó en diciembre del 2010. La viuda de Tom explicó que Hill intentó durante los 11 meses que duró su romance no solo revelarle todo a su esposo, sino también terminar el matrimonio. La fiscal Mary Ellen respaldó la declaración de Linda con la hipótesis de que Hill, a quien tachó como una pareja obsesiva, había ideado un plan complejo y detallado para lograr que su amante se enamorara de él y se separara de quien había sido su esposo durante casi una década. Este plan incluía toda la evidencia recolectada durante los 4 años que duró la investigación. La identificación falsa de la CIA, los correos electrónicos en los que pretendía ser su propia madre y, adicionalmente, la confesión reciente de que había sido el mismo Hill quien envió al matrimonio desde un teléfono descartable los mensajes de texto revelando las infidelidades. Linda explicó que luego de un viaje que hizo con su esposo e hijos al casino Mohegan Sun en Connecticut, el 12 de noviembre del 2011, se dio cuenta de que no quería arruinar lo que tenía con su familia, ya que los amaba a ellos más que a nadie.
La mujer expresó que luego de comprender que sus acciones habían sido egoístas, decidió que era hora de poner fin a la relación irregular que tenía con el mejor amigo de Tom. Esto fue corroborado con una serie de correos electrónicos que el matrimonio intercambió tan solo el día antes del fallecimiento de la víctima. En los mensajes, Linda le aseguraba que ya le había dicho a Hill que tenían que tener una conversación, y que él automáticamente empezó a suplicarle que no lo dejara. Estos correos fueron presentados por la fiscalía con la intención de demostrar que el acusado tenía un motivo claro para quitarle la vida a su presunto mejor amigo. No obstante, la defensa refutó rápidamente esta versión. Los abogados Gerald y Evan presentaron todos los mensajes que Linda y Hill se habían enviado durante su romance, incluso aquellos que intercambiaron durante y después del viaje de la familia Coleman. En ellos, Linda le confesó a Hill que su matrimonio se estaba cayendo a pedazos. Cuando no estaban juntos, la pareja se escribía mensajes de amor en los que expresaban extrañarse terriblemente uno al otro. Hill, quien en ningún momento presionó o manipuló a Linda para que dejara a su esposo por él, no sabía que la mujer tenía planeado separarse, ya que ella nunca lo dijo. En todas las conversaciones posteriores al viaje familiar, incluso las que tuvieron horas antes de que la mujer descubriera el cuerpo sin vida de Tom, siguieron hablando con total normalidad. La defensa utilizó estas pruebas para plantear la siguiente interrogante. Si su cliente no tenía conocimiento de que Linda planeaba terminar su relación, ¿por qué tomaría la decisión de quitarle la vida a quien consideraba su mejor amigo? Con esto, Gerald y Evan lograron derrumbar la imagen que la fiscalía había construido de su defendido, la cual era de un hombre manipulador y desequilibrado. A esto se le sumó la petición de la fiscalía para que Linda leyera los mensajes que ella misma le envió a Hill, lo cual terminó jugando en su contra y puso en duda la veracidad de las palabras de la viuda. La fiscal Mary Ellen también convocó al especialista en informática que se encargaba del mantenimiento de los servidores que utilizaba el dentista para llevar el registro de los turnos e historial médico de sus pacientes. El hombre, cuya identidad se mantuvo oculta para preservar su seguridad, aseguró que en los meses anteriores a la muerte de Tom, Hill le ofreció la suma de $500 si se ponía en contacto con Linda mientras fingía ser un agente oficial de la CIA. La viuda explicó que en ese momento la carta que recibió confirmando el amorío de su esposo le pareció como si hubiera sido escrita por un niño de 2 años. No obstante, dijo que luego de leerla un par de veces, llegó a creer que era un documento oficial de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense. Según The New Yorker, para el final de su testimonio, varios miembros del jurado parecían estar aguantando su risa. Por más ridícula que pudiera parecer, la fiscal consideraba que esta carta era indispensable para demostrar los impulsos obsesivos y las intenciones manipuladoras del acusado. Con respecto a la incógnita de si la amistad entre el imputado y el fallecido había sufrido algún cambio en los días previos al suceso, se presentó el registro de los 62 mensajes de texto enviados entre ambos del 27 al 29 de noviembre del 2011. Lamentablemente, dichos intercambios fueron eliminados del teléfono celular de Hill, quien aseguró que cada uno de ellos había sido sobre fútbol americano. Esta declaración fue apoyada por los funcionarios policiales que lograron recuperar una pequeña parte de esta conversación. No obstante, esto no fue suficiente para Mary Ellen, a quien le pareció sospechoso que el dentista eliminara únicamente los mensajes de los últimos 2 días de la vida de Tom. Más adelante, Hill expresó en una entrevista con 48 Horas que siempre tuvo la sospecha de que fueron los mismos funcionarios policiales que confiscaron su teléfono celular
quienes se encargaron de desaparecer esa sección de su chat. Por otro lado, en respuesta a la versión de la fiscalía de que Hill envenenó a su amigo con una bebida alterada con midazolam, la defensa citó a un patólogo que aseguró que la causa más probable del deceso fue la misma condición peligrosa que presentaba su corazón. La respuesta de Mary Ellen a este argumento fue que para alguien que sufre de apnea del sueño, hasta una pequeña dosis de esta droga era suficiente para detener su respiración. Sin embargo, resultaba difícil para la fiscal probar este hecho, ya que la única evidencia sólida con la que contaba era la coincidencia de los vehículos. Dentro del auto de Tom, no se encontró ninguna huella dactilar ni restos de ADN que pudieran unir a Hill con lo ocurrido al fisioterapeuta. Los planteamientos de la fiscalía estaban basados completamente en evidencia que la defensa consideraba como circunstancial, por lo que, como un último recurso, Mary Ellen se apoyó de la única arma firme de su arsenal de pruebas: las grabaciones de la cámara de seguridad. La fiscal presentó ante el jurado las imágenes que lograron recuperar de las videograbadoras de Planet Fitness, así como también de los locales cercanos a este, y las rutas que debieron tomar tanto Tom como Hill para llegar al sitio. Para consolidar su argumento, Mary Ellen convocó al especialista Grant Fredericks, quien, como ya mencionamos, analizó las imágenes años atrás. La declaración de Grant no cambió en absoluto. Los patrones de las luces de los faros en el suelo coincidían con los de la camioneta todoterreno de Hill, por lo que para él era el mismo auto que se veía en las grabaciones. No obstante, este hecho por sí solo no era suficiente para poder culpar al dentista, ya que la calidad del video era tan mala que no les permitió corroborar el número de la placa o el modelo exacto del vehículo. Luego de 3 semanas de juicio, finalmente llegó el momento de que los abogados presentaran sus alegatos finales. It may have been a heart attack. This is a murder case without a murder. Por la defensa, Evan fue el encargado de dar el discurso. El letrado aseguró que el caso de la fiscalía era débil y estaba pobremente fundamentado. Criticó la manera en la que tanto Mary Ellen como los detectives que trabajaron durante años parecían estar enfocados únicamente en encontrar la manera de echarle toda la culpa a Hill, ignorando indagar otros aspectos de la vida de la víctima. Como prueba de esto, Evan reprochó el constante rechazo de parte de las autoridades a seguir pistas que pudieron haberle dado un giro de 180 grados a la investigación. El abogado hizo énfasis en los mensajes provenientes de una página web de citas que encontraron en la bandeja de entrada del correo electrónico de Tom. También expresó que ciertas decisiones tomadas por la policía le parecieron extrañas e injustas, como el hecho de haber pausado el análisis de ADN que el laboratorio forense estaba por realizarle a la ropa interior de la víctima. Vale resaltar que nunca se presentó un registro escrito que explicara cuál fue el criterio para esto. Por último, Evan atacó la versión de la fiscal sobre el presunto plan de su defendido, la cual consideraba absurda y llena de inconsistencias. Según Mary Ellen, el imputado tendría que haber puesto midazolam en la bebida de Tom, esperar a que perdiera la conciencia y posicionar el cuerpo de manera que pareciera que había fallecido durante un encuentro sexual. Seguidamente, Hill tuvo que haber limpiado del vehículo todas sus huellas digitales o rastros de ADN que pudieran relacionarlo al crimen, pero asegurándose de no eliminar aquellas que pertenecían a Linda o Bradley, quienes eran los únicos aparte de Tom que solían conducir ese vehículo. Todo esto en tan solo 28 minutos. A la defensa le resultaba imposible pensar que su cliente hubiera podido elaborar un plan tan complicado al ni siquiera tener la certeza de que la droga iba a funcionar de la manera que Hill esperaría. Además de eso, Evan también preguntó
por qué Hill idearía una estrategia de esa magnitud, pero después dejaría pistas en todos lados que lo relacionaran directamente con el crimen. Los detalles del alegato final de la fiscal Mary Ellen son desconocidos. Luego de casi un mes de juicio y tras 6 horas de deliberaciones del jurado, finalmente se dio a conocer el veredicto. En relación con la identificación de la CIA, Gilberto Núñez fue encontrado culpable por delitos graves de falsificación de documentos, pero para la sorpresa de todos, fue declarado inocente por el asesinato de Thomas Coleman. Según The New Yorker, las reacciones al fallo fueron variadas. Linda fue quien se lo tomó peor, gritando e insultando a su ex enamorado en la corte. El razonamiento del jurado fue que las evidencias presentadas dejaban demasiadas cuestiones abiertas y muchas dudas sin responder con respecto al fallecimiento de Tom, por lo que consideraban imposible declarar a Hill culpable de ese cargo. El 7 de febrero del 2017, el juez Williams sentenció a Gilberto Núñez a entre 2 años y 4 meses y 7 años en una prisión estatal, así como también anunció la revocación de su licencia médica sin posibilidad de solicitarla nuevamente luego de su liberación. También se le prohibió cualquier tipo de contacto con Linda Coleman. En 2018, luego de cumplir tan solo 19 meses de condena en el Centro Correccional de Altona, por su buen comportamiento a Hill le otorgaron la libertad condicional hasta el 2 de octubre del 2023. En 2020, la cadena HBO anunció que había comenzado la etapa de producción de una nueva serie protagonizada por Pedro Pascal y David Harbour, basada en este caso e inspirada en el artículo de The New Yorker que hemos mencionado durante este video. Fue precisamente en unas entrevistas que Gilberto le concedió a este diario digital y a 48 horas que el exdentista expresó que siempre tuvo la sensación de que su persecución tenía motivos raciales, ya que como inmigrante dominicano se vio enfrentado contra un jurado compuesto únicamente por personas blancas. En una reunión posterior que tuvo con el mismo periodista estadounidense, el hombre se corrigió, cambiando el prejuicio racista por uno cultural. Aunque no pudo recuperar su licencia médica, Hill logró conseguir una vida tranquila alejada del ojo público. Los datos sobre su ocupación o vivienda actual no fueron compartidos para proteger la seguridad de él y de su familia. De igual forma, los Coleman procuraron evitar exponer más sus vidas privadas. No obstante, la hija mayor de Tom, Gillian, junto con su madre Michelle, se abrieron públicamente sobre el caso en un programa especial publicado por 48 horas. Gillian, quien para ese momento tenía más de 20 años, afirmó que aunque consideraba que la policía había hecho bien su trabajo, fue el jurado quien le falló a su familia. La joven señaló que ninguna condena, por más severa que fuera, le iba a devolver a su padre y a su hermano, y que lo único que le quedaba de ambos son sus recuerdos y el amor que aún sentía por ellos. Añadió que lo que le permitió seguir adelante durante todos estos años fue su deseo de hacer que Thomas, donde sea que estuviese, se sintiera orgulloso de ella. When I was told that my father died, everything I had ever known changed in a second. My dad was an amazing father to 4 kids and a great man. At first, we thought it was a heart attack, something natural but sudden. Esas palabras de Gillian demuestran que los grandes perdedores de esta intrincada historia de triángulos amorosos, engaños e infidelidades fueron los hijos de la víctima, uno de los cuales incluso se quitó la vida tras perder a su padre. Por otro lado, esta historia evidencia que algunas personas que parecieran tener la vida perfecta con la que todos sueñan,
nunca están satisfechos y buscan algo más allá para llenar sus vacíos, sin tomar en cuenta que cuando los secretos sucios salen a la luz, siempre traen consecuencias, y tarde o temprano pagamos el costo de nuestras malas decisiones. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós.